Gracias amigos de Radio Naranjera, de Dominio FM y también de Gama Visión Televisión por estar con nosotros esta tarde a través de esta señal. Y hoy aquí en el estudio está, como se lo dije al inicio del programa, Tatiana Cloutier, quien me da mucho gusto recibirla cada vez que nos visita. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy bien, Mario. Aquí gracias por abrirnos el espacio. Que ya hace un ratito que como quiera no nos veíamos. Sí, ya hace ratote. ¿Te estás dando a desear un ratito? No, pues yo encantada, Mario. Ya sabes que Yo poder sé, platicar yo de lo sé. que estamos haciendo siempre es padre, pero pues hoy es un día especial, ¿verdad? No nada más siempre ha tenido la deferencia, Tatiana, de cuando la invitamos de venir, sino inclusive a medio noticiero, ahí me andan mandando mensajes por donde andan. Y eso es muy bueno, es muy bueno. Como todos ustedes, Como ¿no? mucha gente Como- lo hace, como porque mucha oigo gente. que de repente Sí. dices, aquí fulanito me está Correcto. mandando esta información, esta Sí. foto, o sea, ¿sí? Y también desayunos. Y también los desayunos virtuales. ¿Cómo estás? Bien, bien, Mario, ¿qué ¿Cómo tal? anda la chamba? Trabajando, la verdad, la semana pasada tuvimos aquí gente que vino de diferentes estados de la República con los que tenemos vínculo hacia la red global de mexicanos que viven en el exterior, mexicanos talentosos, y pues estuvimos muy contentos porque tuvieron la oportunidad de intercambiar tareas que están haciendo y empezar a hacer la preparación para el evento pues, anual y mundial que vamos a tener en Colombia a principios de noviembre. ¿Qué va a haber en ese evento en particular? ¿Qué hacemos? Hacemos un networking con toda la red global, le llamamos nosotros, que son académicos, empresarios, emprendedores, investigadores, innovadores, que tienen un capítulo, así le decimos, Mario, que se reúnen y cada capítulo en diferentes lugares del mundo decide en qué va a trabajar para poner el talento mexicano a hacer músculo, vamos a decirlo de esta manera, y lo que hacemos es vincularlos y acercarlos a lo que se pueda donde ellos puedan aportar al gobierno mexicano con ideas, con trabajo. Claro. O sea, no nada más tu chamba es ayudar a la gente en problemas. No. Siempre pensé que era, necesito problemas, vivo en tal país y que me ayuden. No, ahorita digo, esta red es muy padre, porque Buenísimo. hay mucho talento mexicano a lo largo del mundo y lo pones lo unes y haces el networking, les traes y les acercas posibilidades de CAF, del BID, del Banco Mundial y ver cómo pueden potencializar este talento que hay de mexicanos y mexicanas en el mundo. Y también hay ocasiones, por ejemplo, ahora que nos recibió la UNI de Nuevo León en la parte de las pequeñas empresas y ahí les levantaron la mano y de repente ven, mira, están haciendo esto, lo puedo llevar a este lugar, puedo vincularme con estas personas. Vino un mexicano norteamericano o norteamericano-mexicano, como le queramos llamar, que vive en Texas, con un gran negocio de aires acondicionados, con mucho éxito, y que anda viendo en qué invierte, porque tiene interés en invertir en nuestro país y de hacer vínculos para darle chamba a más mexicanos. Entonces, es cruzar y hacer networking. Fíjate que es un fenómeno que los latinos, por supuesto nosotros los mexicanos, quienes están fuera del país no se desligan nunca de su país. Hay excepciones, ¿no? Sí. Que se van a Estados Unidos, por ejemplo, y sobre todo las segundas generaciones son terribles. Ya ves, ahí tenemos todos los agentes de migración de Estados Unidos que se les sube. Pero la mayoría de los mexicanos no olvidan y de corazón no olvidan a su país. Y siempre verán la forma de cómo devolverle algo a su país o cómo ayudar a su país o cómo ayudar a los mexicanos. Te voy a decir, me tocó en el grito de la independencia, me pasó estar en Nueva York, ¿sí? Y me tocó estar invitada por un grupo que se llama, es una fundación, México en el Corazón, es una fundación hecha por un jalisciense norteamericano que vive en Chicago, que le ha ido muy bien económicamente, empezó como obrero y ahora tiene 12 empresas en Estados Unidos. Y él dice, me toca regresarle a mi comunidad, y hace un recorrido por 23 ciudades de Estados Unidos con un folclore mexicano, dando la cultura y haciendo este pegamento que es la cultura para que la raíz quede latente, para darle servicio a la gente, para darle cariño, para darle
pues este sentir que tenemos y de lo que llevamos en el corazón. Y me imagino que ayuda a gente con trabajo, las que estén legalmente totalmente, ahí, ¿no? Digo, con nomás preferencia a los latinos. Sí. Así es, ¿no? Sí, muy bien, buenísimo. Pues gracias por abrirte un espacio en tu agenda, en tu chamba. La idea de platicar el día de hoy es que justamente 1 de octubre, pero del 89 fallecía el Maquío. Manuel de Jesús Cloutier del Rincón fallecía, y decía yo al arranque del programa, Tatiana, que tu papá era y tiene un espacio en la historia de este país. Para mi gusto, desafortunadamente muy breve, pero fue tan importante la acción política de él, que fue lo que ayudó a transformar la alternancia en el poder en el país. Totalmente, ¿no? Fue un catalizador, ¿no? Como que logró hacer que esto se catalizara. Fíjate, Mario era un hombre extremadamente comprometido y hay varias cosas que me llaman la atención a mí, que me parece que hay que poner como en la mesa como el legado de Maquío. Primero que nada, él decía, lucha en la trinchera que te dé la gana, pero lucha para que las cosas sucedan. Y en ese sentido tenía una frase que decía que había que cambiar de habitante a ciudadano. Es decir, dice, que es algo de lo que te oigo de veras reflexionar cotidianamente, donde decía mi papá, el habitante nace, crece y se muere. Yo digo, y nos roba oxígeno. Y el ciudadano hace que las cosas caminen hacia donde quieras. Podemos tú y yo estar de acuerdo o no, pero tú trabajas para que el mundo se mueva hacia donde tú quieres y yo para que se mueva hacia donde quiero. Y si estamos de acuerdo, jalamos juntos o en momentos coincidiremos o no. Y aquí me acuerdo mucho porque Maquío despertó muchísimo y tuvo una lucha posterior a la de la elección del 88 para que el INE, en aquel momento el IFE se saliera o arrancarlo del gobierno y tuviera la independencia que tiene hoy en día, ¿no? Este es algo que me parece que es un gran legado que deja. Y por otro lado también fue un luchador de la resistencia pacífica y no violenta, decía, vamos a cambiar a México sin odio y sin violencia. Y decía, ¿no te gusta algo? Cámbialo, haz algo para cambiarlo. Y de aquí aprendí yo mucho esta parte de lo que hemos dicho una vez y otra vez, y que te oí, no sé si fue en la mañana o hace rato, esta parte, oye, ¿no te gusta alguien en términos electorales porque los vas a contratar, porque somos los empleados, porque nos pagan con los impuestos? Decía, bueno, pues, vótalo con B chica o vótalo con B grande. Claro. Y esa es la parte de la rendición de cuentas, cómo transparentar las cosas, y es parte de lo que Maquío nos deja en la vida pública. ¿A qué edad Tatiana Cloutier ya empezó a tener conciencia de la inquietud de su papá en los temas políticos? Conciencia como tal, lo que pasa es que mi papá veía la política de dos maneras, Mario. Decía, hay que hacer política todos los días y hay que hacer política partidista cuando tengas compromiso de involucrarte en la causa. ¿Y a qué me refiero con esto? Y esta se volvía una diferencia muy clara de Maquío. Maquío hizo política, por llamarlo de alguna manera, con P grande, en términos de participar en organismos empresariales, en participar en caminos vecinales, en organizaciones de agricultores, porque era un agricultor en Culiacán, en tener causas a favor de la ciudadanía, y yo me acuerdo desde muy chiquitos, salíamos a apoyarnos, o sea, lo veíamos que iba a votar, lo veíamos que iba a hacer una protesta porque te cortaban la línea del teléfono, recordarás cuando era la línea gubernamental. Los domingos nos llevaba a comer y después de comer íbamos a algunas colonias populares y le decíamos, papá, ¿qué estamos haciendo? Y nos decía, conociendo, y captábamos, trajo a través de la Fundación Ford, porque él tuvo agencias de carros con la Ford, y entonces trajo a la Ford Foundation, hicieron escuelas en los campos de Sinaloa, o sea, era un hombre comprometido con la sociedad, comprometido socialmente, y se dedicó a la política partidista cuando dejó los organismos empresariales, porque él decía que no se valía usar una cachucha partidista para representar a un gremio en el cual en el gremio hay una diversidad, claro, y una pluralidad. Que pareciera que te vas a aprovechar, ¿no?, eso voy, del cargo político para beneficiar a un partido político o a un interés particular. A un interés particular. Es. Ahora, el Maquío, de que tú recuerdas, tu papá, ¿cuántos hijos, perdón? 11. 11.
Ya 11. sabía, pero se lo tenía que preguntar. Se lo tenía que preguntar. 11, y tú eres la quinta. La quinta. Rebeca es... Sexta. No, cuarta. No, cuarta. Sí. Cuarta y luego tú eres la quinta. Así es. Muy bien. ¿Y bravas Rebeca y tú? No, te voy a decir. Bueno, Manuel también. No, te voy a decir lo que dice mi mamá. Te voy a dar mi un mamá. dato que no sabías. Ajá. La primer grillotina en la historia Ajá. estuvo tu hermano conmigo. ¡Guau, fue Manuel! fue con él, ¿Abriste? abrí el programa de las ¡Guau, grillotinas. qué maravilla! En dominio, sí, fíjate, sí, ¡Guau, maravilloso. qué maravilla! Lo Mira recuerdo. nomás. Y luego ya lo tuvimos en una segunda etapa aquí, pero el Ajá. primer programa de la grillotina, él fue nuestro invitado presencial en el estudio de dominio. Lo recuerdo muy bien. Pues qué maravilla, fíjate, Mario, te voy a decir, somos 11, ¿sí? Como decía mi mamá, dice, todos, dice, aquí todos son generales y yo soy el único soldado raso. No, todos tenemos determinación en la manera, todos estamos muy comprometidos a lo que hacemos, cada quien en lo que hace. Todos defendemos con pasión, que esa se la aprendimos a mi papá, sí. Y eso es algo de lo que nos dejó. Defendemos con pasión en lo que creemos y tenemos un compromiso muy grande con la patria y con el servicio. Con la patria nos lo enseñó mi padre, con el servicio nos lo enseñó mi madre. Tu papá se afilió al PAN por ahí en los 80s. 83, 84 más o menos. 83, 85, creo que 85, porque en el 86 inicia la campaña a la gobernatura de Sinaloa, ¿sí? De hecho, hicimos una campaña con él, anduvimos para todos lados con él. Cuando termina el proceso electoral, viene el fraude electoral de la Bastida, etcétera, etcétera, él hace un compromiso y hace un libro que se llamaba Cruzada por la Democracia, donde pone y narra todo lo que sucedió en las casillas y todo lo demás, y donde dice él, y es algo que creo que es donde coincidimos, Mario, independientemente que fuera mi papá o no, del sello que le pone y la entrega que le pone a la vida pública y que muy poco se ve hoy en día. Decía él, voy a dar lo que tenga que dar para que México se democratice. Y decía, y voy a luchar hasta mi último aliento para que el país se democratice. Y decía, y no estoy derrotado. Y empezó la cruzada y fue cuando se convierte luego en candidato a la presidencia de la República. Y bueno, lo demás es lo que es muy público. La derrota, entre paréntesis, fraude de la elección estatal, le da un reempuje y una fuerza extraordinaria. En vez de doblarlo, así es. Lo empoderó. Así es. Para ir por la presidencia. Hay una historia preciosa que, muy fuerte, y aquí habla del compromiso de Maquío, porque me acuerdo mucho mi mamá así como diciendo, y nosotros lo vivimos, creo que lo hemos platicado en algunas ocasiones, en Culiacán o en Sinaloa la elección fue muy dura, porque pues tú te acuerdas del PRI de aquellos años, sí. Ahora ya no existe, pero de aquellos años, como el esquema que había, y entonces en Sinaloa, imagínate nomás, hasta para que en un 8 columnas decía, Maquío ya no es mi compadre, fulanito de tal. O sea, de ese tamaño fue lo difícil de la contienda. Entonces, pues nosotros quedamos muy dolidos y decíamos, no queremos. Y mi papá quería seguir. Y entonces mi mamá le dijo, ya no, Maquío, y nos insistía él y nos preguntó. Las mujeres dijimos no, los hombres dijeron sí. Y como que empezó a hacer su cabildeo, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a investigar y a mover gente para que lo convencieran de que no, y lo que terminamos escuchando eran las razones de por qué sí. Y a mi mamá le dijo, vieja, me acuerdo, le dijo, vieja, ya, si no quieres, le dijo, yo te invito a hacer lo que yo sé hacer, le dijo, pero si no quieres, me voy contigo a una isla, decía él, compra una isla, me voy a vivir contigo ahí, me pongo a escribir, le dijo, y me pongo a pescar, que amaba, y a leer, le dijo, o me meto de lleno a lo que ya sé hacer y a lo que me gusta y lo que necesitamos cambiar este país. Y mi mamá le decía, no seas extremista, vieja. Maquío, y le dice, vieja, vivir en el medio me está matando. O me entrego a una cosa o me entrego a la otra. Y las dos me harían igualmente feliz, pero vivir así grisecito no se puede, ¿no? Entonces, da el paso. Y como Tito Sabinas lo ha dicho siempre, Héctor Jaime Treviño Villarreal, historiador, nos viene historia, dice, para entender los hechos hay que irse al momento, porque no se vale criticar o querer analizar la historia
con pensamientos de hoy cuando los hechos eran muy diferentes. Así o sea, es. el panismo y los personajes del panismo de ese entonces estaban luchando contra un gigante. No solamente como contra un gigante, Mario, digo, y aquí digo, como dices tú, hay que poner las cosas en perspectiva, y no pudieses pensar, y con todo respeto, ¿no? Los panistas del hoy. Los panistas del hoy son una vergüenza comparado con los gigantes, aunque luchaban contra un gigante, ¿no? Sí. Eran hombres de principios, eran hombres y hombres y mujeres, porque debo ponerlo de esa manera, cabales, con una entrega y con un compromiso. Tú te acordarás cuando se robaban las urnas y salían corriendo con ellas, ¿no? O sea, te recordarás, o sea, no era una cosa menor atreverse a oponerte al sistema, o sea, era un, ¿no? Era un tema súper, súper complicado, y pues no dimensionamos hoy en día mirando hacia aquellos años, ¿no? De lo que estamos hablando. En la mañana estaba justamente reflexionando, por ejemplo, Fernando Canales Clarión, poquito tiempo después de esto, también empresario importante del panismo, luchando contra el PRI. Lo sacaron así de patitas Cargando, a la calle. ¿te acuerdas con Rebeca? Sí, lo sacaron. Pero, hace unos días recibió un reconocimiento del PRI, de manos de Adrián de la Garza. Sí. Entonces, me refiero al... También hay personajes, vamos a hablar de los panistas de entonces como tu papá y los panistas de hoy, la mayoría chavos, jóvenes de hoy. No se pueden comparar, evidentemente. Pero también hay políticos panistas de entonces que ya están asociados con el PRI de ahora. Yo digo varias cosas, Mario, ¿no? Otra vez, hay que entender el país en el contexto de las cosas, de cómo se mueven, ¿no? Lo que sí no puedes entender en algunos momentos es, y aquí lo dice gente, dice, bueno, ¿cómo es posible que tú estás donde estás? Cuando no. Y yo les digo, ¿cuáles eran las circunstancias y a los ojos de qué y qué es lo que defiendes? Si defiendes un principio, si defiendes una situación como tal, o si defiendes un puesto. Y esa es la parte que yo veo que se muestra un poco diferente. Si tu papá viviese hoy en día, vamos a suponer, me concede una entrevista de 5 minutos, mi primera pregunta es, ¿qué opina del Partido Acción Nacional hoy en día? ¿Qué crees que contestaría? Híjole, yo les digo que yo nunca me he atrevido a poner palabras en él porque otra vez, son 30 años después. ¿Qué te puedo decir que sí, que promovía en aquel entonces Maquiono? La solidaridad, la subsidiariedad, la honestidad, ¿sí? Los pesos y contrapesos. Yo creo que esta es la parte más importante. Fíjate, ahorita me acaba de caer el 20. A ver. Tú te acordarás que en aquellos años el PAN no recibía recursos del partido del gobierno. Correcto. ¿Por qué? Porque no había consenso de decir no queremos recibir las prerrogativas del gobierno porque no queremos someternos. Que además era directito el gobierno porque era la Secretaría de Gobernación la que lo o daba. las Secretarías de Gobierno las que ¿no? manejaban las elecciones. Entonces, te voy a decir cómo se recogía el dinero. O sea, le ponías lana, ahora le sacan, ¿no? O sea, eso es a lo que me quiero referir. Ese es el tamaño de la diferencia. Terminaba un mitin en 88 y se ponía una sábana grandota en los mítines y la gente aventaba lana. Nos íbamos a botear, así se decía antes, a botear a las esquinas para que la gente te pagara la campaña. La gente pagó la campaña de Maquio y la ciudadanía le aportó. Yo me acuerdo mucho con mi papá, cosas que le pasaron, Mario. Por ejemplo, una chava vendió su carro y le dio su lana del carro para la campaña. Sí. Una viejita en Guadalajara la alcanzó y le tocó al chamaquío, que era el carro en el que él se trasladaba después de un mitin. Sí. Y entonces venía con un bote de chocomil y le dice, yo oí en el mitin, yo no sabía que había que cooperar, y fui a mi casa por mis ahorros y le dio su bote de chocomil. O sea, de ese tamaño es la diferencia. Ahorita si vemos, ¿no? Entran a los puestos públicos y a los partidos para ver qué se llevan, ¿no? Sí. En lugar de, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Incluso buscando la dependencia que más presupuesto tenga, porque Así tiene es. más presupuesto. Que es lo que comentábamos el otro día, ¿no? En esta reforma ahorita que hablabas de reforma electoral,
en esta reforma que se está planteando y que se ha venido planteando de tiempo de bajar los recursos a los partidos, pues lo que se ha venido haciendo es todo lo contrario, ¿no? Sin el maquío, vamos, considerando el maquío como una pieza muy importante, además imponente, ¿no? También. Su personalidad era... Totalmente. Oye, pero así era dentro de la casa también, así. Era muy divertido. Era muy divertido, estaba muy grandote, gordo y todo. Él dice, él jugó fútbol americano y era tackle, lo puedes entender perfectamente, claro, ¿no? Sí. Sin embargo, era muy ágil, a pesar de su peso y su tamaño, era un hombre extremadamente ágil, y no solamente en cuerpo, sino también en mente, y era divertido. Era fuerte y enérgico, pero era muy divertido y bromista. Tatiana, cuando piensa en su papá, ¿qué es lo que más recurrente, qué pensamiento más recurrente se te viene a la mente de él? Si fuera como el padre, y eso te digo es playa, la playa, la comida, la paella, ¿no? Es así como una imagen de él. Y si piensas en términos empresariales, pienso decía él, una frase bellísima, que una empresa es una comunidad de vida y de trabajo, y que los trabajadores te debes a ellos, y que siempre él repartió utilidades. Él copió mucho el modelo de don Eugenio Garzazada, de la vivienda a los trabajadores, de la repartición de utilidades, hacerles fiestas, o sea, un hombre entendiendo que, pues eso, que eres una comunidad de vida y de trabajo. Y si hablamos de la parte de la política, enamorado y entregado a ¿cómo se dice? A esto que te digo. Decía, lucha en la trinchera que te dé la gana, pero lucha. Y decía, hay una frase con la que termino yo, inclusive un libro que hice de él, que dice, mi lucha no es para que tú creas en mí y en mis sueños, sino para que tú creas en ti y en tus sueños y luches por ellos. Cuando hayas comprendido eso, habrá terminado la misión de Maquío. Y eso es lo que te digo. Es este despertar individual de compromiso a hacer las cosas. Y decía, hazlas bien, ¿sí? Vas a barrer, sé el mejor barredor del mundo. Vas a cantar, sé el mejor cantante del mundo. Entrégate con todo lo que tienes para hacerlo. Fíjate, coincidencias. Hoy en la mañana hice un comentario otra vez y mi equipo lo subió como comentario editorial en la página de Instagram. Y tiene que ver mucho el comentario que hice hoy con lo del maquío, convenciendo a la gente, lucha, no importa de dónde, pero tienes que luchar. Tenemos ese, y no sé si lo podamos escuchar, me encantaría que Tatiana me encanta. Lo viera y lo escuchara. A ver. ¿Serios? O el Estado se va a ir a la ruina. Porque acuérdense, como Estado se conforma por la gubernatura, el gobierno del Estado, pero también 51 municipios, o sea, 51 alcaldes y 42 diputados. Esos son los niveles de gobierno. O nos comportamos a la altura, somos serios, hacemos la tarea bien, seria, de votar por gente que verdaderamente trabaje para nosotros, pero no de la boca para afuera, sino con conciencia, o Nuevo León se va a ir a la ruina. Ahí están los municipios estacionados, no crecen, arruinados, sucios, no hay alternativas, no hay evolución, siguen siendo fea el área metropolitana de Monterrey, la capital sigue siendo sucia. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos seguir haciendo los guajes todos los días y el domingo hacer la de pachanga, el domingo de elecciones, para nada más ir a presumir en las redes sociales que ya votamos y tomarnos una selfie. O nos ponemos serios y votamos por gente seria y recuperamos el nivel y el orgullo de ser nuevoleoneses y de ser regiomontanos. Ese es el papel, dejar de ser habitante para convertirte en ciudadano. Es exactamente eso, Mario. Y te mencionaba también la coincidencia porque en algunas de las reacciones que tuve, eso está en Instagram, por cierto, en Mario Gámez TV, me preguntaba una persona, dice, sí, Mario, pero ¿qué hacemos? Si los partidos políticos postulan a los que ellos quieren, que tienen razón en esa parte, la oferta que ponen son amigos, son compadres, o sea, es muy pobre
y muy degradante la oferta política porque son los mismos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? Entonces me puse a escribir esas respuestas y decía, pues tenemos que seguir insistiendo. Fíjate, Mario, te voy a platicar algo y ni modo, pero me tocará hacerlo así. Fuimos el fin de semana con mis hijos, mi marido y yo, a Laguna de Sánchez y luego nos metimos y nos atravesamos, nos regresamos por Los Lirios. Sí, ¿cómo no? Ahorita en el cruce de Los Lirios, bueno, la carretera del lado de Nuevo León está destrozada y espantosa. Del lado de Coahuila está muy bien. No, digo, sí, lo que es. En la mitad más o menos, bueno, no, todavía en la parte de Nuevo León, ¿no? Está don Helio, don Eliseo, un nombre con E, ahorita me voy a ver si me acuerdo ahorita. Y hay un mirador y él puso un letrerito que te pares ahí y le des lana para ahí en el mirador. Un señor ya grande de edad. Y mi hijo estaba muy emocionado porque hace 4 años fue y pasó por ahí y llegaron ahí, la esposa del señor era ciega y se le había quemado la casa al señor Entonces mi hijo me contó y todo y le hablé al gobernador de aquella época. Le hicieron casa nueva, la vimos hoy, ¿sí? Y mi hijo dice, porque mi hijo me dice todo el día, es que una persona no hace la diferencia. Le dije, nomás para que captes que el hecho que me lo hayas contado, yo le hablé al señor, pues yo no podía obligar, nomás le conté. Y se hizo la diferencia. Y se hizo la diferencia. O sea, lucha, lucha y lucha desde cualquier trinchera. Y hazlo, ¿sí? Y haz que suceda. Con esa me quedo yo de Maquío. Y eso es lo que heredas del Maquío. Así es. Tatiana, gracias por estar aquí. Al contrario, Mario. Tatiana Cloutier, gracias por estar con nosotros. Por favor, quédese en los noticieros. Muy buenas tardes.